Alucinaciones tan vívidas que puedes sentir como algo te muerde bajo la piel, deseos homicidas incontrolables que aparecen de la nada, o incluso sentir como partes de tu cuerpo actúan por sí solas. Y es que en este vídeo veremos 5 de las enfermedades mentales más extrañas e inquietantes de la psiquiatría moderna. Trastornos que parecen sacados de una pesadilla, pero que lamentablemente para aquellos que lo sufren son muy reales. Número 1. Trastorno de identidad de la integridad corporal. El BIID o trastorno de identidad de la integridad corporal es una condición psicológica tan extrema como difícil de entender. Quienes lo padecen sienten un deseo extremo y agobiante de amputarse una parte de su cuerpo, generalmente una pierna, un brazo o incluso más de una extremidad. No es que lo hagan por estética o porque sufran algún dolor, simplemente están convencidos de que esa parte no es suya y que por tanto no debe estar ahí. Este deseo es profundo, provocando una extrema insatisfacción y una obsesión que llega hasta el punto que algunos se amputan sus propios miembros de forma casera, pese a que en muchos casos son plenamente conscientes de que su deseo no es racional. Uno de estos casos ocurrió en 2007, cuando una mujer con el seudónimo Susan Smith publicó una carta en The Guardian en la que explicaba el deseo irrefrenable que sentía de amputarse ambas piernas, pero obviamente los doctores se habían negado ya que físicamente se encontraba bien, y fue por esto que un día decidió congelárselas ella misma, consiguiendo al fin que tuvieran que ser amputadas de emergencia. No obstante, algunos no cuentan con tanta suerte, ya que se han documentado varios fallecimientos debido a la pérdida masiva de sangre en intentos caseros de amputarse extremidades. Otro caso conocido fue el de Dan, un ingeniero de 73 años que en 2009 voló hasta un país asiático para amputarse una pierna. Según él mismo, desde que prácticamente tenía memoria, había deseado vivir con una sola pierna, y aunque estuvo años buscando ayuda en la terapia para tratar de combatir este deseo, finalmente decidió operarse, pudiendo solo sentirse bien consigo mismo tras ser amputado. Número 2. El síndrome de Ekbom. Imagina sentir que algo se arrastra bajo tu piel, un cosquilleo agudo, una picazón que no se va por mucho que te rasques, y un hormigueo intenso que te hace saber que hay algo viviendo dentro de ti. Este es el conocido como el síndrome de Ekbom, también llamado como delirio de parasitosis, un trastorno psicológico raro en el que el afectado cree con total certeza que su cuerpo ha sido invadido por parásitos, pudiendo llegar a sentir cómo estos se mueven, te muerden y se esconden bajo tu piel. De hecho, lo sienten con tanta fuerza que en muchos casos llegan a rascarse hasta sangrar. También se aplican productos químicos, pesticidas, agua hirviendo, pinzas y cuchillas, en unos intentos desesperados de eliminar una plaga que no existe, provocando que muchos terminen con heridas graves, infecciones o incluso amputaciones. Este síndrome se trata de una alucinación física, que puede asociarse con alteraciones en la corteza somatosensorial, la zona del cerebro encargada de procesar las sensaciones táctiles, siendo el resultado una percepción falsa pero que se siente absolutamente real, y la cual no tiene cura. Este a menudo se relaciona con la esquizofrenia, trastornos delirantes, pero también puede aparecer en personas sin antecedentes mentales. Un dato bastante perturbador de este trastorno es que provoca un ciclo vicioso en aquellos que lo padecen. Cuanto más se rascan, más daño se hacen. Cuanto más se arañan, más escozor sienten y creen que la plaga avanza, entrando en una desesperación que los lleva a rascarse más, provocándose más daño y llevándolos a tomar medidas más drásticas, como quemarse la piel o incluso amputarse partes de su cuerpo. Otra cosa muy curiosa de esta enfermedad es el conocido como el signo del frasco, ya que muchos pacientes llegan al doctor con frascos llenos de polvo, piel muerta o pelos, los cuales se piensan que son una prueba de la plaga, pero en los cuales nunca hay nada, ya que estos insectos solo viven en sus mentes. Número 3. Pica. En esta imagen podemos observar varios tipos de objetos, desde piedras, botones, alfileres o incluso clavos de gran tamaño. Lo más perturbador de esta imagen es que todos estos objetos fueron hallados en el estómago de un paciente con pica. El pica es un tipo de fagia o trastorno alimentario extremo, en el que la persona siente un deseo compulsivo e incontrolable por ingerir objetos o sustancias que no es que sean muy comestibles y que en muchos casos
pueden ser peligrosos. El nombre de pica proviene del latín y hace referencia a la urraca, una ave famosa por recoger y tragarse casi cualquier cosa, así como hacen quienes padecen este trastorno, pudiendo llegar a comer yeso, papel, madera, metal, detergente o incluso cabello humano o excrementos. Algunos estudios sugieren que en ciertos casos esta fagia podría estar relacionada con déficits nutricionales. Por ejemplo, una persona con anemia puede desarrollar una necesidad inexplicable por comer tierra, como una forma de intentar compensar su falta de hierro. Pero en otros casos no hay ninguna necesidad fisiológica, solo una compulsión psicológica, muchas veces ligada al estrés crónico o a traumas infantiles. Lo más inquietante del pica es que algunos afectados no sienten miedo, ni repulsión, ni siquiera dolor, tragando fragmentos de objetos cortantes o tóxicos con absoluta serenidad, como si fuera comida normal. Uno de los casos más extremos fue documentado en 2018, involucrando a un hombre de 44 años que tras un cuadro grave de dolor abdominal y náuseas falleció repentinamente. Tras su extraña muerte se le practicó una autopsia, pero al abrirle el estómago encontraron algo raro: 64 piezas metálicas entre pernos, monedas, tornillos, clips y otros objetos. Todo esto con un peso de más de 3,5 kilos, siendo estos objetos ingeridos por el fallecido los que le causaron la muerte, provocando varias perforaciones en sus órganos y una peritonitis que fue la causa del fallecimiento. Número 4. El síndrome de la mano ajena. Imagina que una parte de tu cuerpo dejara de obedecerte, no por parálisis, no por espasmos, ni siquiera por un fuerte dolor, sino porque empieza a actuar por sí sola. Y es que este es el conocido como el síndrome de la mano ajena, un trastorno neurológico extremadamente raro en el que una extremidad, normalmente una mano, se comporta como si tuviera voluntad propia, moviéndose sola, haciendo gestos e incluso pudiendo realizar acciones complejas, así como peligrosas o directamente en algunos casos hostiles hacia su propietario, sin que éste pueda hacer nada. Este síndrome suele aparecer tras operaciones cerebrales, accidentes cerebrovasculares, tumores o lesiones graves, especialmente si se ve afectado el cuerpo calloso que conecta los dos hemisferios del cerebro. Quienes lo sufren describen la experiencia como una invasión, sienten como una especie de intención o voluntad, como si otra persona estuviera controlando esa extremidad. Algunos incluso le asignan un nombre, hablan o intentan razonar con ella. También existen casos documentados de personas que han sido atacadas por su propia mano, llegando a verse obligados a dormir con la mano atada, siempre con miedo de que esa parte de su propio cuerpo intente dañarlos. Uno de los casos más famosos de este trastorno es el de un hombre que tras una cirugía cerebral por epilepsia comenzó a notar que su mano izquierda deshacía todo lo que hacía la derecha, cerraba grifos, encendía la luz, rompía cosas e incluso lo abofeteaba cuando estaba solo, llegando a describirlo como si tuviera alguien más dentro de él, alguien que no lo quería. Número 5. Amok. El síndrome de Amok se trata de un trastorno bastante raro y, en mi opinión, uno de los más aterradores de esta lista. Este se trata de un brote súbito e incontrolable de violencia extrema. Durante semanas los que lo padecen se ven normales, parecen tranquilos, reservados y a veces algo tristes, pero de golpe, un día sin ninguna razón aparente, algo estalla, provocando un ataque de ira homicida descontrolada, y el cual suele acabar con auténticas masacres. La palabra Amok proviene del malayo, siendo este el país donde por primera vez se describió este trastorno. Y es que ya en 1770, el explorador británico James Cook describió un comportamiento muy similar en algunos miembros de una tribu malaya. Estos eran extremadamente violentos, matando y mutilando aldeanos y animales sin ninguna causa aparente, y deteniendo solo su ataque tras ser abatidos. Estos episodios violentos suelen ir acompañados de amnesia parcial o total, en los que el agresor no recuerda bien lo ocurrido tras el estallido, volviendo a su estado anterior exhausto y confundido, o al menos cuando sobrevive, ya que muchas veces son abatidos por las autoridades ante su incapacidad de detenerlo por otros medios, siendo también muy común que fallezcan por decisión propia, al ser conscientes de todo el daño causado, eso o de las consecuencias. Normalmente esta ira es desencadenada por un sentimiento de humillación, siendo suficiente
suficiente una palabra o gesto malinterpretado para que empiece un ataque. Aunque también es importante aclarar que no todos los que lo padecen son asesinos. Algunos solo rompen cosas, golpean y amenazan. Existen múltiples casos relacionados con el amok, aunque uno de los más claros y brutales ocurrió el 9 de octubre de 1947, cuando Matt Taram bin Saal mató a 11 personas e hirió a otras 10 durante un trayecto en tren con destino a Kuala Lumpur. Matt era un plantador de arroz que vivía en Sumatra junto a su familia. Cuando quiso regresar a su región natal, vendió su casa y tierras, y junto a su esposa y 3 hijos tomaron un tren hacia Singapur, desde donde deberían abordar un ferry que los llevaría hasta Kuala Lumpur. Pero al llegar se dieron cuenta que no podían permitirse el pasaje, viéndose obligados a volver a casa. Según su esposa contó tiempo después, esto lo deprimió profundamente y no durmió en los 2 siguientes días. El 9 de octubre la familia retomó el viaje, yendo en autobús hasta la ciudad de Lavis, desde donde abordaron un tren correo hacia Kuala Lumpur. Durante la mayor parte del viaje, Matt permaneció en silencio, pero alrededor de las 6 de la tarde entró en el vagón restaurante, sacó una navaja del bolsillo y apuñaló a 4 soldados británicos que se encontraban cenando en una de las mesas. Mató a 3 de ellos, así como a un pasajero malayo. Cuando el tren se detuvo por la emergencia, Matt saltó y desapareció en la selva. Bajo un puente cerca de las vías, apuñaló mortalmente a un vagabundo, y 5 kilómetros más adelante entró en una cabaña, donde acabó con la vida de 3 mujeres y 3 niños. Más tarde acabaría con la vida de otra mujer, e hirió a 9 personas más antes de huir. Tras esto emprendió una marcha de más de 145 kilómetros hasta volver a su casa. Al verlo volver, sus vecinos le preguntaron por qué había regresado, y este les explicó una historia que no tenía sentido, sobre cómo lo habían empujado fuera del tren tras una pelea provocada por un niño chino. Tras esto fue llevado a comisaría, donde relató su historia afirmando que no recordaba nada después de haber sido empujado fuera del tren, siendo arrestado e internado en un hospital psiquiátrico de por vida, pero siendo un ejemplo de lo peligrosos que pueden llegar a ser algunos trastornos en los que la vergüenza de no poder pagar un billete puede ser suficiente para desencadenar una masacre.